Hola, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más al podcast de Reconstruyéndote. El día de hoy damos inicio al segundo capítulo. Hoy vamos a hablar de lo que son las mamás tóxicas. Este ser que nos dio la vida y a pesar de ello, pues tiene actitudes que no son muy sanas, que digamos. Hoy tenemos de invitados también a nuestras compañeras que se van a presentar. Bueno, cabe mencionar que Moni es una de las psicólogas de aquí de nuestro consultorio de Reconstruyéndote. Por lo tanto, pues por ahí, siendo también ella psicóloga, por ahí tocaremos también ciertos temas relacionados a por qué las mamás tienen como este tipo de actitudes tóxicas. Así es, nos vamos a pelear. Vamos a tener un debate con las psicólogas. Hola, ¿qué tal? Yo soy Kat, soy la hermana de Vale y realmente estamos aquí para hablar de mi mamá tóxica, ¿sabes? Quemarla. Mamá, perdónanos por eso. Ay, yo. Pues mi mamá es una persona muy trabajadora. Me ha enseñado como el valor de crecer, de aprender muchas cosas y de superarme. O sea, siempre yo la he visto como un referente. Obviamente ella tiene sus propios talentos, sus propias decisiones, pero siempre la he visto como un modelo a seguir porque pues es una mujer independiente, pues la quiero mucho. Oh, ¡qué lindo! Primero vamos a decir las cosas buenas de nuestra mamá. Para después Exacto. Hay que empezar con las cosas buenas. Que por si no lo saben, tienen la misma mamá. Bueno, mi mamá, la verdad, para mí es una mujer muy fuerte. Yo la veo como una gran admiración porque ella logró sacar adelante a su familia sola. O sea, a pesar de que pues tenía como un papá, bueno, un esposo, vaya, un poquito ausente en cuestiones ya sea emocionales y pues económicas. Ella, no sé cómo le hizo realmente, o sea, yo la veo y digo, ¿cómo le haces? Para sacar adelante pues, a dos hijas que son bien latosas y que son caritas, ¿sabes? Ella. Es todo. Pues mi mamá es una persona muy independiente. Creo que mi mamá siempre nos ha enseñado a ser justo mujeres independientes, mujeres trabajadoras, mujeres que pueden salir adelante solas. Claro que no nos cerramos nosotras como a pedir la ayuda de los demás o incluso a lo mejor de la cuestión de un hombre, pero sí ella nos ha enseñado como mucho este valor de ustedes pueden, ustedes échenle ganas, no se den por vencidas. Sí es un modelo a seguir, pues porque prácticamente pues nosotras vivimos con ella, convivimos 24/7. Obviamente por ahí quisimos por eso hacer este tipo de video, porque también sabemos que la convivencia diaria con las mamás, pues luego ahí genera un poco tóxica. Hay cosas, ¿no? Entonces, a pesar de que pues amamos mucho a mi mamá, también sabemos que pues es un ser humano y que obviamente también comete sus errores y que no, pues nadie les enseñó a ser papás, ¿no? Entonces, pues es una muy buena mamá, la verdad. Sí. Dentro de lo que cabe, sí es muy buena mamá. Pues una de las partes que tenemos que comprender sobre este tema es que hay que ver no solo a las mamás como madres, sino como seres humanos, en las que sí pueden cometer ciertos errores, pueden tener ciertos deslaves, pero pues al final saber que son personas que tal vez nadie las preparó para ser madres, así como nadie nos prepara en la vida para vivirla. Entonces, pues sí, hay que comprender eso, pero pues también vamos a hablar del siguiente tema. Actitudes tóxicas que tienen las mamás. Pues, muy fuerte, sí lo sé. Que sí, sabemos que son personas, pero aún así los errores que nosotros cometemos o ellas cometen o él comete o ella comete o todos cometemos tienen consecuencias sobre otras personas. Moni, ¿cuáles son las actitudes tóxicas que ha tenido tu mamá que dices qué pedo? Primero que nada, aquí quiero hacer un paréntesis, ¿verdad? Porque cuando decimos tóxico, a veces decimos, esta palabra tiende como a generalizar a las personas. Y como tú lo decías, o sea, nadie te prepara para ser papá o mamá. Entonces, aquí hay que separar también la parte de que una cosa también son las conductas que sean tóxicas. Exacto. Y otras son los comportamientos. No es lo mismo decir, Vale dice mentiras a Vale mentirosa. O sea, son cosas muy diferentes. Oh. Entonces, empezando por eso, yo creo que una de las conductas que luego mi mamá tiene tóxicas, se podría decir, es que es muy impaciente. Sí, o sea, y ella lo sabe y yo se lo he dicho y las personas que la conocen lo saben. Entonces, yo creo que a veces uno puede también utilizar ese conocimiento de tus papás, no solo para señalarlo o decirle, eres así. También uno puede ayudar a decirle o comunicarlo de buena manera
para que nuestros papás también digan, la estoy regando. Entonces, yo creo que es más por esa parte, es impaciente y de repente tiene como que arranques de que cuando se enoja es como que te dije que hicieras esto. O sea, yo a veces, o sea, también hay otra cosa que yo digo, o sea, es todo un tema porque luego, por ejemplo, la verdad es que de mi mamá yo creo que yo soy más tóxica. Entonces, mi mamá de repente es como de, ya haz esto y yo estoy haciendo otra cosa y digo, ok, sí, ahorita lo hago. Pero a lo mejor para mí el ahorita lo hago es ahorita en 10 minutos. Ajá. Y ella es como de, no, ya, ahorita. Entonces cuando dice ahorita es como de, ¡uy! Y entonces a nadie nos gusta que nos den órdenes. O sea, la verdad, yo creo que si todos pudiéramos decir, yo quiero ser mi propio jefe, todos lo haríamos. Y entonces nuestras mamás pues tienden luego de repente a tener esta conducta de, ya haz las cosas ya, o es ahora cuando yo te digo, no es cuando tú quieras. Y de repente esa parte es como que, uy, y esas son como que las que yo he notado. Obviamente no convivimos todo el tiempo, pero las veces que convivimos, pues sí llega a pasar y es como que, ay, es incómodo. Es incómodo porque, pues obviamente yo ya soy una adulta, entonces ella también es una adulta y no es lo mismo a lo mejor que yo fuera una niña, ¿verdad? Que le digas, es que es ahorita o así, y el niño pues te va a obedecer, pero cuando eres adulto es como de... ¿Por qué? O sea, ¿cómo me vas a mandar a mí? Entonces es como de, uy, o sea, ahí entran en juego muchas cosas, entra en juego la crianza que llevaste, los límites que tienes tanto de tú como mamá hacia tu hijo y de hijo hacia tu mamá, o sea, creo que también tiene que estar eso bien establecido porque de repente puede llegar a pasar que se brinquen esos límites. Entonces yo creo que ahí es cuando entra el conflicto. Qué complicado es relacionarse con personas con las que ves a diario, con las que has convivido por ya sea 25, 23 o 17 años. Es muy complicado, pero bueno, como tienen la misma mamá, quiero escucharlas a ustedes. Bueno, aquí, antes de, por ejemplo, hablar de nuestra mamá, es importante mencionar esta parte de lo que, complementar lo que dijo Moni, de que uno cuando es adulto sí ve la relación con su mamá de una forma diferente a como lo ve un adolescente o un niño. Entonces, a lo mejor nosotros como adultos, y hablo por mí, que por ejemplo, en nuestro caso, yo soy la que más me peleo con mi mamá que ella. Entonces, a veces yo le digo, es que yo parezco la adolescente de la casa. Pues sí se ve muy marcado eso de que yo siendo adulta luego sí tengo mucho conflicto con mi mamá o incluso sí me he dado cuenta de ciertas actitudes que ella tiene que para mí yo las consideraría tóxicas. Por ejemplo, una parte es a lo mejor esta parte de que luego ella suele ser como muy juzgona, sí. Nos juzga mucho, luego a lo mejor mi mamá no lo hace con la intención de lastimarnos a nosotras, pero tal vez lo hace pues muy inconscientemente, ¿no? De que luego hace la comparación con los talentos que ella tiene o con los talentos que yo tiene, y pues por ejemplo yo ahí digo, pues ahí tampoco está como del todo bien, ¿no? Ajá. O otra parte pues igual, ¿no? Esta parte de la impaciencia, de que sí, ella es muy desesperada. Pero mucho. Ajá, o sea, ella sí quiere las cosas muy rápido. Yo creo que todas las mamás, pero... Era el chip de las mamás. Pero esta parte de el cómo saber pedir las cosas. Entonces, sí. A lo mejor mi mamá reacciona de una manera en donde se altera y yo como adulta, pues yo voy a reaccionar también de una forma alterada, ¿no? Porque ¿por qué me lo pides así si pues podemos tener una comunicación neutra, ¿no? Y a lo mejor a ti, no sé, te puede llegar como desde otra parte, porque eres más chica, eres más adolescente, a lo mejor el lenguaje que tú tienes con mi mamá es diferente y esto aplica, por ejemplo, pues para todos en general, o sea, por ahí analicen las relaciones que tienen con sus mamás y muchas veces no es como tanto la culpa de ellas, o sea, porque pues no, o sea, la culpa no la tiene ellas completamente, sino que justo como no nos enseñan ni a ellas como mamás ni a nosotros como hijos a sabernos comunicar, por eso es importante la comunicación asertiva. Pues vayan a terapia también. Ya vayan a todos a veces. Vayan a terapia. Reconstruyéndote. Tenemos terapia. En densita. Es importante pues tomar como todos estos puntos en cuenta, lo que mencionaba ya Moni, de esta parte de los límites. No son los mismos límites cuando tenías de niño a cuando eres adolescente, incluso hasta como eres adulto. Y eso es lo que creo que es el error que cometemos padres e hijos, que como pues la convivencia es diaria, pues uno da por hecho las cosas, ¿no?
y uno no le toma importancia a eso. Sí, o sea, ¿quién en su sano juicio va a estar así como con su catálogo? A ver, los límites de cuando tenías 10 años ya cambiaron y no, pues no, o sea, eso no pasa, o sea, no pasa, entonces no es como que se dé por hecho, simplemente es parte, como decías tú, de la vida y yo creo que por eso tenemos boquita y todo para decirlo, porque sí, nosotros a lo mejor a veces como hijos ya lo vimos, pero nuestros papás no, entonces ahí es bueno decirles, hijo, te estás pasando. Sí. Y también ellos a nosotros. Por ejemplo, no sé, tú dime alguna actitud tóxica que tú consideres que tiene. Hijo, Desenvuélvete. Saca la dinos. lista. No, pues es que, por ejemplo, yo una actitud que veo de ella es que cuando hacemos como el quehacer o así, o sea, a lo mejor nos encarga una cosa y ya, pues lo hacemos, ¿no? O sea, de que, claro, todo bien, pero no hacemos una cosa, o sea, como que ella se fija más en las cosas que no hiciste. Y ya de eso te reclama o así, o por ejemplo, una vez, story time, una vez mi hermana y yo no, estábamos, era de mañana, y de la nada pues, estábamos platicando bien a gusto y es que ella siempre amanece con ganas de pelear, o sea, siempre tiene algo de qué quejarse, pero todos los días, y eso a veces es cansado, porque a veces, o sea, no puede estar de que súper tranquila y de la nada te llega a reclamar cosas de hace como 2 días o 2 semanas y es como de, oye, espérate, o sea, ¿qué está pasando? Y yo, eso fue hace 2 semanas, hija, o sea... Como que todo ese tipo de cosas. Aparte, bueno, cuando mi mamá se divorcia de mi papá, o sea, pues ella tiene su proceso, ¿no? Y muy respetable y pues todo, ¿no? Y a veces ella comete el error todavía de a nosotras como que también, o sea, ve a nuestro papá reflejado en nosotras. Y eso a veces le choca y es como que empieza a compararnos de que es que tu papá hacía esto o es que eres igual que tu papá en este aspecto, pero un aspecto negativo, que hasta cierto punto como que te hace sentir mal porque pues a lo mejor nosotros vemos a nuestro papá y la neta pues no, o sea, cero que ver. Que mi mamá y yo tenemos como personalidades muy parecidas en las que siempre chocamos y pues siempre peleamos. Y pues yo tengo esa idea de que estoy muy en contra del adultocentrismo, adultocentrismo, centrismo adulto, en el que pues se discute mucho eso de que porque las personas mayores o porque son papás o porque son abuelos o porque son mamás siempre tienen la razón ante alguien menor. Y pues es algo con lo que no me gusta, es como lo que decía Moni, no me gusta que me den órdenes, no me gusta que me digan qué hacer. ¿Por qué? Porque pues sí entiendo la autoridad de la casa y todo, pero pues lo dicen de una manera como muy, como dicen ellas también, de que lo quiero ya. Pueden pedirte algo y es algo que lo quieren inmediatamente, aunque es imposible que lo hagas inmediato, pero solamente con la idea de joder o la idea de simplemente tenerte haciendo algo, pues te piden las cosas ya. Entonces, pues es más o menos esa idea. Te digo, no culpabilizo mucho a las mamás por eso, porque pues nadie las enseñó a ser mamás, pero pues al menos personalmente sí es algo que pues me molesta mucho y pues algo con lo que discuto mucho con mi mamá diariamente, que ya actualmente pues ya no discuto mucho con ella, simplemente o ella me da el avión o yo le doy el avión. Pero bueno, ya hablando de estos comportamientos y estas actitudes que tienen las mamás, hay una pregunta muy importante: ¿de dónde nacen estas actitudes? ¿Cómo has convivido? Bueno, ¿cómo han convivido ustedes con sus mamás? ¿Qué las llevó a ser así o qué las llevó a tener estos confrontamientos? ¿Cómo es actualmente? Yo considero que es una buena relación. Simplemente como que es la parte de que luego de repente convivimos mucho tiempo y de que pues ya soy adulta y ella también. Entonces ahí es como que... Y luego aparte la edad de mi mamá, pues también, o sea, súmale los cambios hormonales. ¿Cuántos años tiene tu mamá? 50. ¡Hala! Entonces está en una etapa difícil para ella también porque, por ejemplo, o sea, mi mamá no era como que dijeras, ay, se enoja así fácilmente antes, pero hoy en día sí. Y aparte también hay otra cuestión de que, por ejemplo, ella también empezó a ir a terapia. Entonces, también ella empezó a cambiar. Entonces, cuando una persona también se hace consciente de que a veces porque es mamá, tiene que estar siempre sonriéndote, hablándote bonito, y la verdad es que no. Ajá. Y eso es la parte que también luego uno no entiende, porque pues tú dices, es que como es mi mamá, tiene que ser dulce, amorosa, tenerme paciencia siempre,
Y entonces, pues ella empezó a darse cuenta que, pues no, o sea, también es sano tener discusiones, también es sano enojarse, también es sano decir, a ver, hija, te estás pasando. Entonces ella empezó a tomar terapia y a darse cuenta de esas cosas. Entonces súmale eso, los cambios hormonales y pues que sí, o sea, que ella también ya no se deja. Entonces imagínense, dos que ya no se dejan, ¡ay! No, se arma ahí la trifulca. Ajá. Y cómo era antes, pues la verdad es que yo crecí con mi abuelita. Ajá. Entonces, pues la verdad es que yo casi no la veía. Lo poco que la veía, pues era bonito, ¿verdad? Porque tratábamos como de aprovechar el tiempo que estábamos juntas. Ajá. Y realmente nunca hubo así como que dijeras, hay un conflicto mayor. Creo que el conflicto ahora es cuando ya estoy más grande, pero en el sentido de cuando pasamos mucho tiempo y esta guerra de poder. A ver, yo soy adulta, sí, pero eres mi hija, pero yo también soy adulta. Es como de, ¡ay! Entonces, en ese sentido, creo que con mi mamá ha sido una relación muy buena. Y aparte, también ya lo he yo trabajado en la terapia y todo. Creo yo que también existe esa confianza y esa apertura de ella para escucharme. O sea, si yo, por ejemplo, noto algo, lo que les decía, bueno, a lo mejor en ese momento no le digo nada, pero ya después que me calme, que, bueno, qué triste, que he sabido de personas cercanas también, que no le pueden decir nada a sus papás. Porque a pesar de que ya son adultos los dos, sigue habiendo esta parte de, es que es mi papá y, Sí. y me va a regañar. O Conflictos incluso hay gente generacionales. que dice, es que es mi papá y me va a pegar. Y tú dices, ¿cómo? A tus 26 A años. tus 30 y Añotes. tantos. Entonces dices, ay, eso sí está gacho, Ajá. porque no es tan como que no hay esa apertura, no hay esa confianza. Eso se tiene que hablar sí o sí, porque entonces no podemos estar en paz. Y aparte no somos que nos distanciemos así de que, ay, te dejé de hablar una semana a mi mamá. También es pesado porque las dos sabemos así como que estamos enojadas, pero nadie quiere dar el paso luego de repente también. Creo que ahorita es buena, siempre ha sido una buena relación. Ajá. Anteriormente pues había más distancia porque no la veía. Ajá. Ahorita también no la veo tanto, pero creo que más que antes sí. Excelente. ¿Ustedes qué tal? ¿Cómo se llevan? ¿Cómo se llevaban? No, bueno, no podemos hablar simultáneamente porque creo que la relación con mi mamá, cada una la ha vivido diferente. Ajá. Por ejemplo, yo que soy la hija mayor, yo desde muy niña fui muy apegada a mi mamá, muy, o sea, de verdad, éramos uña y mugre mi mamá y pues sí, como esta parte de que tuvimos, bueno, ella tuvo a lo mejor a un esposo ausente y yo a un papá ausente, pues prácticamente como que éramos nuestra propia compañía. Entonces sí andábamos en todos lados juntas. Y yo creo que hasta la fecha yo sigo teniendo como eso de que yo la sigo un poquito más, o bueno, a lo mejor de unos meses para acá no tanto, pero sí la seguía más a lo mejor que mi hermana, ¿no? Por eso luego sí decimos, es que nuestra relación es tóxica, mamá. Su relación es tóxica. Pues sí, cuando era niña, pues sí era muy unida, demasiado unida, diría yo. Nunca me faltó mi mamá y siempre estuvo ahí. Yo siempre estuve ahí con ella también, pero yo creo que de un año para acá sí se distanció un poco. Por ahí, pues, por ejemplo, pues hubo varias situaciones en donde, pues, yo me fui a vivir sola. Entonces ahí hubo también un distanciamiento con mi mamá porque, pues, yo no la veía todos los días. Y una de las cuestiones por las que me fui a vivir sola, pues, fue esto, ¿no? De a lo mejor el conflicto interno que ya era mucho en la casa entre ella y yo. Y luego aquí, pues, también es algo importante lo que menciona Moni de esta parte de los cambios hormonales, que luego uno como hijo no lo entiende, ¿no? O sea, de que ellas llegan a una edad en donde pues tienen sus cambios hormonales y ni siquiera a lo mejor se entienden emocionalmente y pues menos nosotros las entendemos y en lugar de entenderlas las juzgamos, ¿no? Y súmale los cambios hormonales. Exactamente. Entonces, o sea, la bombita. Ajá, entonces pues ya cuando yo me voy de la casa, pues sí hubo como distanciamiento y sí, pues casi no la veía y a lo mejor los fines de semana era nada más cuando la veía, pero siento que sí algo cambió ahí. Entonces ya después me vuelvo a regresar a la casa, pero también uno ya viviendo solo como que se acostumbra a vivir solo, que ese ya será otro tema de podcast. Viviendo solo. Pero se acostumbra uno y creo que luego también es difícil volverte a adaptar a tu familia. Creo que todavía me cuesta un poquito porque también pues ya hay como que ciertas reglas que tú como adulto dices, pues sí están bien, pero pues ya soy un adulto y como que ya no debe de ser tan estricto que la siga
O esta parte que también comentabas, ¿no? De si llega a una edad, o tú también lo que comentabas, llega a una edad en donde pues dices, están bien las reglas de la casa o están bien ciertas actitudes que tú tengas como mamá o ciertos límites que tú pongas como mamá, pero pues también llega un punto en el que uno es adulto y ya no está como para aceptar ciertas cosas, ¿no? Pero uno solo los juzga y uno dice, ay, es que mi mamá, mi mamá es mala, mi mamá es tóxica. Y a lo mejor sí tiene ciertas cosas y como mencionábamos, mi mamá se justifica mucho con él. Yo soy así, por eso es mi conflicto con ella o por eso esta parte de que luego nuestra relación choca un poquito porque es que sí eres así y está bien, pero creo que uno siempre debe estar en constante crecimiento y es lo que le falta un poco a mi mamá. Entonces, así es actualmente mi relación con ella. Entonces, ya vimos la perspectiva de dos personas con mucho apego. ¿Cómo sigue después de que nace una segunda hija? La verdad para mí sí fue muy diferente porque yo desde chiquita, a contrario de mi hermana, yo no fui tan apegada a mi mamá. O sea, yo siempre fui como muy independiente. Aparte, yo creo que como que tomó un papel importante el hecho de que como que mis papás ya no estaban como que en un momento bueno. Entonces como que mi mamá entre su dolor, entre pues no saber qué hacer, de que pues su papá esté con sus hijas, o sea, como que entre querer resolver como su vida, pues la neta se olvidó un poco de mí. Oh, saca mis traumas. Entonces, Tú date. y lloraba. Entonces, o sea, a mí me dejaron a cuidado de una niñera. Entonces, pues, o sea, ¿Te cuidaba una niñera? Ajá. O sea, sí, pues era amiga de mi mamá, pero pues era como mi niñera, por así decirlo. Entonces, o sea, yo pues conviví más con ella, porque pues ella jugaba conmigo, o sea, pues ella me cuidaba, ¿sabes? Entonces, a pesar de que a lo mejor me cuidaban aquí en el trabajo de mi mamá, o sea, mi mamá estaba trabajando y no convivía como mucho con ella. Entonces, yo creo que desde ese momento como que siempre fui muy independiente. O sea, y hasta la fecha, porque pues actualmente, o sea, mi relación con ella no es mala, porque realmente creo que justamente se invirtieron los papeles, o sea, yo soy la adolescente, pero yo no parezco la adolescente, porque pues yo me llevo bien con ella, o sea, a veces sí me cae mal, la verdad, pero pues sí, o sea, yo la verdad, pues es que la mando a muy lejos, ¿saben? Saquen clip de Rick para esto. Mamá, no. Pues sí, o sea, yo siempre fui así súper independiente y de mis dos papás. Entonces, como que sí crecí un poquillo sola en ese aspecto, en cuanto a mis papás, pero al final yo me acompañé como de mi hermana. O sea, al final Vale para mí también fue como una segunda mamá, porque pues solo éramos ella y yo como hermanas y pues ella me cuidaba pues de los problemas que pasaban como en la casa. O sea, ella no quería que yo viviera eso. Entonces yo me acompañé más de Vale y hubo un punto en el que yo sentí mucho coraje con mi mamá, o sea, cuando mis papás se divorcian, en vez de ver como a mi mamá como mi mamá, yo veo a Vale como mi mamá. Y fue algo raro porque pues al final Vale como que lo aceptó, pero ya después dijo, no, perra. O sea, ella real sí me dijo, yo no soy tu mamá. O sea, y yo como dije, tú no eres mi mamá. Entonces, a veces iban al centro, se iban a comprar cosas y me invitaban y yo era de que, no, yo no. Y fue un conflicto muy feo porque hasta la fecha, o sea, para mí ahorita mi relación con mi mamá está bien, pero por ejemplo mi mamá, su relación conmigo, como que siento que es rara porque ella tiene la maña de soñar mucho conmigo cuando yo era cuando era niña. Entonces ahí decimos, o sea, bueno, mi hermana y yo llegando a conclusiones de que, pues, o sea, al final como mi mamá no estuvo presente durante mi infancia, porque pues no, como que ella siente como culpa con eso, o sea, ella pues siempre me sueña chiquita y como que decimos que tiene ahí un tema que resolver porque pues ella sabe que ella no estuvo presente y que de cierto punto como que sí me abandonó. Entonces, pues, ajá, o sea, la verdad mi situación con mi mamá es un poco rara, pero pues creo que ahorita la llevamos bien. O sea, pues sí, estamos tranquilas. Ya cuando nos enojamos, pues sí, nos mandamos muy lejos, pero ya después se nos olvida. Todos los clips que vamos a sacar van a ser de yo, ellas no, dos. No. Son las yo, partes mamá. más interesantes.
Vayan a terapia, amigos. Yo tuve una relación con mi mamá muy sana. El más sano de todos. Nada, yo soy el primer hijo. Igual fui el primer nieto y pues el primero de todos mis primos que nació. Así que pues sí, yo nací muy exclusivo, muy consentido. Sí, mi mamá al principio pues no estaba conmigo porque pues trabajaba, pero siempre me cuidaba o mi abuela o mi tía o me cuidaban otras personas. Pero pues ya creciendo y pues ya viendo ya mi mamá saliéndose de trabajar y pues mudándonos a otro lado junto con mi papá. Entonces pues ya, desde que nos fuimos a vivir juntos, pues ya todo fue muy bonito, pues como era el único hijo que tenían y el único sobrino y nieto que tenían, pues me daban todo, me consentían todo, me hacían fiestas por todo. Y pues ya desde que fueron naciendo mis hermanos, pues se tuvo que cargar con esa responsabilidad de ser el hermano mayor, que pues vale entender a qué responsabilidad es esa, el llevar el ejemplo a los más chiquitos, el siempre cargar con las consecuencias de los más chiquitos y que todo lo que pase siempre va a estar en el peso de la hermana o el hermano mayor. Entonces, pues sí, mi mamá ahorita, bueno, si ve esto, sabe que es cierto. Actualmente ya es más tranquila, ya no es tan violenta como era conmigo cuando era hasta adolescente todavía. Es una persona que no sabe controlar su ira. Es una persona que cuando se enoja feo. Y pues ahorita ya fue relajando un poquito más esa situación. Y pues tratamos entre los dos de arreglar pues nuestros temperamentos, nuestros comportamientos. Pero pues esa es la relación con mi mamá. Amigo, qué sana fue tu relación con tu mamá. Esto su mamá esperándolo en la casa de, ¿qué dijiste, Luis Ángel? El caso es que comentaba yo que entre más grandes pues son las mamás, bueno, a menos desde mi experiencia, como que más relajadas se van haciendo. Lo mismo pasó con mi abuela era igualita a mi mamá y pues ya más grande pues se fue haciendo más tranquila. Pero yo siento que al contrario, el carácter de mi mamá se hace cada vez más fuerte o más tenso, o su forma de reaccionar también es pues como más explosiva o más impulsiva. Es que, ¿sabes qué? Yo siento que tiene que ver el hecho de que como ya vamos identificando que sus actitudes, la neta, no son buenas, o sea, son tóxicas, como que decimos, bueno, hay que hablarlo con ella, pero ella lo toma a manera, pues, como de que la estamos atacando, ajá. Entonces, de ahí ella empieza a reaccionar como de estas maneras, o se empieza a hacer la víctima, porque ella se hace mucho la víctima, pero bueno, y otro rasgo tóxico. Entonces cuando ella se hace la víctima, pues trata de manipularte de cierta manera, o sea, o te hace comentarios, pues, a lo mejor que no son tan chingaqueditos, pero como que sí. O sea, tienen una chingada. Sí, la neta. O sea, tienen ahí cierto veneno. Entonces, pues, ajá, o sea, yo creo que es el hecho de que como que ya medio la enfrentamos o ya no le hacemos, ya no caemos tanto como a su papel de víctima. O sea, ya es como de que, ay, ya. Como que ella ya dice, ya se dieron cuenta. Ajá. Sí, y sí, yo creo que sí lo nota porque sí, constantemente. Y no lo hacemos nosotras como por ser chingaquedito con ella. Justo, pero sí. Pero sí. sino como por este hecho de al final llevar una relación más sana con ella. Porque pues uno convive 24/7 con ellas, ¿no? En nuestro caso pues solamente vivimos con ella, entonces ni modo que estemos enojadas siempre o que ninguna se hable, porque luego llega a pasar eso también y es muy incómodo, porque pues a veces a lo mejor una semana sí le habla a ella, pero a mí me habla, oh, sí, o viceversa. Entonces creo que nosotras tratamos de hacerle ver sus conductas pues malas o tóxicas con el objetivo de que se dé cuenta, pero de que también lo sane y lo trabaje. Incluso, o sea, hace poquito fue al doctor, ¿no? Y a mí me llevó y me dijo, ya estoy en la menopausia, para que sepas. Y yo, ya sabía. Y yo ya sabía. ¿Y la sorpresa? Ajá, entonces a lo mejor ella lo dijo como para justificar luego ciertas actitudes que tiene. Y es como de, no. O sea, bueno, a lo mejor, justo como dicen, tiene que ver como cambios hormonales que a lo mejor en tu momento no se das cuenta, ¿no? Pero no es justificación, o sea, al final sabes lo que haces y ya después de estar chillando, después de estar enojado, después de hacer un berrinche, como que te quedas pensando y dices, ay,
qué pedo, o sea, me dejé llevar por mis emociones, ¿sabes? Entonces, o sea, no es justificación el hecho de que ella diga, yo estoy en la menopausia. Es como si dijéramos, ay, estoy en mi menstruación, no me hables. O como cosas así, ¿sabes? Ay, pues de hecho, sí. Pero no es justificación de las cosas que hacemos, o sea. ¿Caso cómo ha sido, Moni? Bueno, es que, por ejemplo, en mi caso, como les digo, sí se ha vuelto como notorio y en mi caso no fue así como de, ya entré en la menopausia. No, pero pues es algo que te vas dando cuenta. Entonces, aquí yo creo que también entra una parte muy importante que a veces también hay que considerar. El que lo está viviendo es el que sabe lo que está sintiendo. Y tú nada más eres el espectador y te puedes dar cuenta de cómo es, de lo que hace mal, de lo que hace bien, pero el que lo está sintiendo, pues es ella. Uh-huh. Entonces, como yo no pues obviamente no estoy en la menopausia, o sí, pues no sé lo que ella sienta. Entonces yo creo que también aquí entra la parte de ser un poquito también gentiles y llegar y pues sí, o sea, decirle, ¿qué necesitas? O sea, tan simple como eso, ¿qué necesitas? Ay, bien enojada. ¿Qué quieres? ¿Qué ha sido lo que ha pasado? Porque sí, o sea, como dicen ustedes, son tantas cosas que de repente dices, ¿y qué hice? ¿O qué pasó? No sé. Entonces ya es como que yo en mi caso llego y me paro y es como, bueno, ¿qué necesitas? Entonces es como a lo mejor una respuesta inmediata a lo que ella tampoco entiende que le está pasando, ni yo tampoco entiendo, pero se queda solucionado. Entonces, de mi parte es así. Y ya obviamente no todo es perfecto porque obviamente somos humanos y no siempre llego de la mejor manera. Y luego yo también soy también soy un higadito y mi mamá lo sabe. Llegan partes donde dice, ay, ¿cómo chingas? Ay, perdón. O sea, entonces censurado. Yo también ahí la entiendo porque digo, es que la verdad sí. O sea, yo me doy cuenta, y luego esto es bien chistoso, porque yo me doy cuenta que está enojada y ahí estoy. Nos gusta también la acción, nos gusta hacerlas enojar. ¿Por qué? No sé, pero es divertido. Pero no nos lo hagan a nosotros porque ahí sí hay problema. Entonces, sí. Es como que son muchas cosas. A veces también uno trae cosas cargando. Todos tenemos nuestro postalito con cosas. Uh-huh. Vamos a la calle, nos traemos cosas de la calle, de la gente, nos pasan cosas todos los días. Entonces, pues nunca nada va a ser perfecto. O sea, y yo creo también esta parte que últimamente me he fijado en eso, a veces también vemos tanto un problema que queremos siempre estarlo solucionando y a veces no se necesita solucionar todo. Pues sí, es que finalmente no somos perfectos, pero de mi parte ya de plano llego y ¿qué tienes? Y ya. Pero si no se puede, pues sí llegamos así a las palabras de ay, es que me hartas, o es que siempre dices eso, o así, o sea, ya saben, lo típico de cuando te peleas con tu mamá, nos enojamos y ya después es como que, hola, como si nada hubiera pasado, y ya después ya se habla de eso, si se quiere, o si no, de plano es como que, ay, no, o sea, ya, qué hueva, o sea, nos enojamos porque yo dejé el teléfono acá y tú dijiste que lo dejé allá. Y ese fue el problema, o sea, no me voy a poner a discutir si eso es bueno o es malo, o sea, fue una tontería. Tú también ya después empiezas a darte cuenta que hay cosas que dices, no manches, o sea, yo también dices, bueno, acá tu mamá pues tiene a lo mejor una conducta, 2, 5, 6, 7, pero que toda la vida, todo el tiempo sea así, ¿cómo le haces para cambiarla? Tú no puedes cambiar a alguien. Entonces ella no va a cambiar hasta que ella no sea consciente de su problema. Pero si nunca es consciente y que ni modo que te vayas de tu casa, ¿verdad? Y a vivir al bajo del puente. Igual lo puedes hacer. Cada quien. Joder. Y nos poníamos reflexivos ahorita. ¿Qué fue? Aguanten con la siguiente pregunta que esto... Y todos reflexionando. Real, creo que nuestra mamá es muy tóxica. Moni, la mamá de Moni es la más sana. Sí, Moni, felicito a tu mamá porque ella se quiere hablar los problemas. Y también pero también a ti porque tratas de hablarlo con ella y tu mamá te escucha. Sí. Y es que nuestra mamá. Y es que mi mamá no está. Y yo. Es que todo viene desde que nacemos. ¿Para qué nacíamos? Desde que nos planearon. Sí. No, es que sí, porque, o sea, es lo que les digo. Bueno, yo conozco gente que no puede llegar y decirle a su papá o a su mamá, oye, ya no seas tan metiche. O sea, y eso a lo mejor, si una mamá ve esto,
Dice, ay, qué grosera la psicóloga, pero no es la verdad, la realidad. O sea, a ver, no, está haciendo metiche, ya no seas metiche. Ya bájale, señora, no mames. Pero de verdad es que hay personas que, o papás que no, o sea, va a haber un papá que le digas eso y diga, ay, o va a haber un papá que te diga, ¿qué hiciste? Y te saca el cuchillo. Entonces, por eso les digo, todo depende de desde que nacemos, porque no sabes qué papá te va a tocar. Yo creo que aquí lo que yo aportaría es conócelo o conócela, y si no tienes solución, mejor ni te metas en problemas. Y por tu paz mental, mejor pues trabaja con eso. ¿Cómo replicas estas actitudes en tus relaciones personales, ya sea con tus amigos, con tus conocidos, con tus novios, con tus exparejas, con quien sea? Un rasgo que he notado es que ese es algo muy extraño. Soy muy paciente, pero de repente también no soy muy paciente. Entonces es como que cuando algo no me gusta, que se haga como yo quiero que se haga, pero si no me gusta, entonces me alejo. Como por ejemplo, de repente luego cuando las cosas no salen como yo quiero que salgan, y a veces, y eso está mal, porque es como una tendencia mía a ser perfeccionista. Entonces, si no sale como yo quiero, oye, quítate, mejor yo lo hago. Y eso no está bien. Entonces yo creo que así lo replico. Y entonces eso afecta en todas mis relaciones, porque, bueno, por ejemplo, en la universidad, ¿verdad? No, yo amé la universidad. Lo que no amé fue las personas. No, no es cierto. Con nombre y apellido. Uy, la lista. La lista negra, aquí lo traigo. No, por ejemplo, en la universidad sí era así como de, ay, no, o sea, no me gusta cómo trabaja él. No, de plano no trabajo con él. Entonces yo agarraba las cosas yo y las hacía luego yo. O también igual no las hacía. Pero en ese sentido. O luego, por ejemplo, con mi novio, si mi novio me cambia un plan, es como que, ¿cómo que me cambiaste un plan? Si ya lo tenía todo así minuciosamente hecho y listo y preparado. Es lo que les digo, o sea, no tenemos el control de todo. Entonces, aparte de controlar y de que si no me sale como yo decía que me iba a salir, la vida es cambio, 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 cambio. Entonces, eso era una cosa que también luego yo estuve trabajando y que todavía lo estoy trabajando. La parte de la incertidumbre, del cambio, de acoplarte a los procesos, aceptar los procesos, las crisis y todo, y eso de repente, ahí creo que se florece esa parte que replico de mi mamá, de la impaciencia. No sé, por ejemplo, si me siento enferma, es como que ya quiero que mañana se me quite ya la gripa, la tos, todo, la fiebre. O sea, porque yo no tengo el control de eso. Puede que se me quite, pero yo no lo puedo controlar. Entonces eso, la impaciencia, esa parte de que no salió como yo quería, ya valió. O sea, y no, uno tiene que entender que es parte de. ¡Wow! ¿Vale? El que llore pierde. Yo creo que una parte que replico mucho de mi mamá también es esta parte de la impaciencia. A lo mejor en la cuestión del quehacer de la casa. Yo creo que mi hermana puede confirmar. Soy obsesiva, de verdad. Cuando a mí me toca recoger la casa o cuando yo haga los quehaceres de la casa, a mí sí me gusta tener como que todo acomodadito y que si ya veo algo ahí, no sé, una chamarra ahí en la sala, que si un traste, que si, no sé, otra cosa, me entra como esta parte de quejarme. Y ahí siento que es una réplica total de mi mamá. Sí. A lo mejor yo lo hago. Confirmo. Yo creo que yo lo hago a lo mejor más evidente que mi mamá, porque como que yo sí literal por todo me quejo. Y mi mamá a lo mejor por una sola cosa se queja. Pero no, yo sí me quejo completamente. Entonces creo que sí es ahí una parte del reflejo de ella o de su parte de que no está a gusto a lo mejor con las cosas que hacemos. Creo que otra cosa que me di cuenta, pero por ejemplo en mi última relación que tuve, yo sentía como mucho esta parte, yo me sentía como mi mamá en la relación. O sea, no sé por qué, un trauma y que necesito hablar con mi psicóloga tal vez, de que, no sé, por ejemplo, yo peleaba con mi pareja y yo sentía que era mi mamá la que estaba peleando con mi papá. Ajá, entonces ya luego como que regresaba a mi ser y decía,
no, es que yo soy Valeria y él es tal persona, ajá, y te digo, no sé ahí si también como que puede tomarse como una actitud o un comportamiento tóxico, como que también a lo mejor esta parte de que mi mamá tiende como mucho a compararnos con mi papá, siento que luego también yo tengo eso, a lo mejor de no comparar, bueno, de yo compararme, pero con otras personas, no a lo mejor con mi hermana, sino como con otras personas, o nunca estoy como a gusto con lo que yo hago, y siento que eso puede ser también un reflejo como de que no sé, de que mi mamá no nos acepta, a lo mejor puede ser tal cual, ¿no? Como somos. Creo que eso también es lo más evidente que ahorita se me viene a la mente. A lo mejor hay más cosas, muchísimas más, porque pues al final uno también es el reflejo de los papás, ¿no? Y uno escoge los más bonitos reflejos. No te vamos a decir los peores. ¿Qué reflejas de la toxicidad de tu mamá en tus relaciones personales? Pues miren, la verdad, ahorita no se me viene un ejemplo claro a la cabeza porque siento que la verdad no le he puesto tanta atención a eso, porque como que no me había puesto a pensarlo bien, ¿saben? O sea, hasta ahorita como que lo están platicando, ajá. Entonces, una cosa que no sé si pueda como influir, o sea, más que nada como en las inseguridades que ella traía, como que de cierta manera te las pasa a uno como hijo, ¿no? Como que a veces sí, yo me cohíbo mucho también como ay, es que si hago esto, a lo mejor mi mamá va a pensar como, no, es que mejor haz esto. O sea, como que no, o sea, sí te deja tener esa libertad, pero como que haciendo sus comentarios o así, entonces como que a veces uno se priva como de contar. Ajá, de contarle o de hacer cosas o de ocultarle cosas. Entonces, también como inseguridades o así que, pues sí que a lo mejor uno que ni sabe que tenía, pero es como de, ay, pero o sea, pues yo no pasé como ninguna situación como para que yo tuviera una inseguridad así. Y ya después como que vas recapitulando la historia de tu mamá y lo descubres. Y te hace clic la cabeza, vaya. Y yo, ay, ¿tú lo imaginaste? sí, ay, que era esto, pero... Censurado. Censurado. Pi, pi, pi. Y pues sí, ¿no? Como que todo ese tipo de cosas. Entonces también como Ay, no, espérate ya. Y pues bueno, yo no he tenido parejas, pero yo creo que siento que una de las cosas como que cuando estamos conociendo a alguien, o por lo menos cuando yo estoy conociendo a alguien, como que a lo mejor tú le cuentas a tu mamá de que viene emocionada, ¿no? De que, ay, mamá, es que salí con él y no sé qué tanto, y todo esto, ¿no? Y a lo mejor dices una acción que hizo que a lo mejor como que está media rara y pues le pides, ¿no? Como un consejo de que, oye, ¿esto es raro o no? Y ella saca mucho como en el aguas, que esto hacía tu papá. Entonces, eso es muy feo porque te mete el miedo, porque pues, la neta yo no quiero una pareja como mi papá, la verdad. Entonces te mete ese miedo y como que dices, no, sí, es como mi papá, entonces yo ya no quiero nada con esa persona, ¿sabes? Y eso a veces como que sí influye de cierta manera porque te desanima a ti y, o sea, te priva como de separar que las demás personas que conocen no son tu papá. Y ella mete ese miedo de que esto hacía tu papá y mucho cuidado y tal, tal, tal. Entonces, eso es como de las cosas que como que yo veo que han influido en mi hermana y en mí, que sí es como un rasgo tóxico que pues sí es feíto, la verdad. Amigo, ¿tú qué me cuentas? Bien traumada. El más sano. Bueno, Los más sanos. mi relación sana. Mi relación perfecta. Familia perfecta. Yo soy la viva imagen de mi mamá, así como ven, es mi mamá exactamente. Entonces, hay varias cosas que obviamente he identificado y estoy trabajando, todavía no las resuelvo por completo, pero pues hay muchas actitudes que cuando me puse a pensar que las estaba haciendo, dije, no mames, no manches, es mi mamá, soy mi mamá. Porque, bueno, ella tiene mucho este rasgo que, cómo me molesta, me caga. O sea, que cuando ella se enoja contigo o pelea contigo, te aplica esa ley del hielo tan hiriente que diga, ay, que cada vez que la aplica sí me molesta mucho. O que siempre mienta madres al aire, o que cuando se enoja realmente, no hablando conmigo, sino con otras personas, dice, no, es que
es que Luis es esto, Luis es otro, y como que te va sacando una lista larga de cosas que no pueden ser de hoy, pueden ser de ayer, antier, o de hace 2 años. Es como que eso, ¿qué tiene que ver ahorita? Entonces, pues sí, muchos comportamientos de mi mamá, pues que sí es muy, muy evasiva, sí es muy de aplicarte la ley del hielo, sí es que cuando se enoja te ignora por completo, así tú le hables, te ignora por completo, y es como que, ay, sí molestan, pero cuando te das cuenta que aplicas las mismas, entiendes que son esas cosas que no heredas de tu mamá, sino que replicas con otras personas. Sí, lo he replicado también, ya en mis relaciones personales, lo he aplicado mucho, pero pues es algo que, pues bueno, ya identifiqué, ahora hay que trabajar sobre ello. Ya estás del otro lado, amigo. Sí, porque al final es también aceptar uno sus propios errores, ¿no? O sea, identificarlo, yo creo que es una pregunta también, pues no tan fácil de contestar, porque pues sí te tienes que poder hacer todo un análisis de toda tu vida. Sí. Y ya cuando lo identificas y también aceptas que lo tienes que trabajar, creo que ahí es un gran paso, ¿no? Para cada uno. Entonces, te felicito, amigo. Excelente. Felicidades. Con esta pregunta concluimos que Moni sigue siendo la más sana de aquí. No es cierto. Bueno, yo una recomendación así general sería que todos alguna vez en su vida fueran a terapia. Papás, hijos, todos. No importa que no sigas con el proceso, pero al menos date la oportunidad una vez en la vida de ir a terapia, porque, bueno, la gente luego piensa que tiene que ir a terapia y toda la vida tiene que ir. Y ya cuando va a terapia ya todo va a estar bien. Y no, la verdad es cuando empieza el caos. Pero si hay caos, entonces hay un cambio. Si un miembro de la familia va, los miembros de la familia se van a empezar a mover. Es como un engranaje. Bueno, yo así lo veo, porque sí pasa eso. A lo mejor son cambios invisibles o cambios a largo plazo o cambios a corto plazo también, pero siempre va a haber un cambio. Entonces, en la dinámica familiar, en la comunicación, en las crisis de padres a hijos o de hijos a abuelitos, si es que viven con los abuelitos, o de tíos con quien vivan, siempre va a haber un cambio a nivel del que ustedes quieran. Entonces, yo creo que todos debemos de darnos esa oportunidad y también es un regalo porque qué padre es hacerte consciente de lo que estás haciendo mal, seas mamá o seas hijo, y decir, la estoy regando, pero también decir, la están regando conmigo, y que ambas partes estén aperturadas a hablar y aceptar eso. Y es lo que yo les comentaba hace rato, o sea, a veces es un privilegio poder llegar y decirle a tu mamá o contarle de tu día o contarle algo que te pasó, decirle que algo no te gusta que ella hace o así, pero yo sé que para muchos otros niños no lo es. Y de hecho nosotros lo hemos visto porque ahorita hay un campamento. Estamos en la última semana. Sí, estamos en la última semana y ahí sale todo, o sea, siempre sale todo, siempre te das cuenta de las cosas que no te quieres dar cuenta, de cómo es la relación con los papás. Luego muchos papás vienen y dicen, ay, es que mi hijo es un descontrol, pero luego ves a los papás y dices, no manches, o sea, tú estás igual, o sea, lo está replicando, como decías tú hace rato. Entonces, sí es difícil, pero no es imposible. Y yo creo que siempre que tengas la intención, esa es la intención, vas a poder hacer un cambio, ya sea mínimo, ya sea muy grande, puede que mejores tu relación con tu mamá tóxica o puede ser que la alejes completamente, pero de cualquier manera es un cambio y ese ya es un paso muy grande. Porque es como les decía, o sea, en la terapia pueden pasar muchas cosas, puede ser que te reconcilies, puede ser que te alejes, pero siempre va a pasar algo. Entonces, ese algo puede ser, más bien, siempre te va a beneficiar a ti como persona porque te va a hacer hacerte responsable, ser empático, empática y que sobre todo entiendas que, como decíamos desde un inicio, nadie enseña a nuestras mamás a ser mamás y eso no lo justifica. Sin embargo, pues cada quien trae como su costalito de cosas. Pero yo creo que todos nos tenemos que dar esa oportunidad una vez en la vida. No importa que vayas un mes y luego ya no vayas, pero sí
que como que seas consciente de algo mínimo. No sé, si a lo mejor antes como mamá le gritabas a tus hijos a maldiciones, pues bueno, ya después les gritas, pero ya no les dices maldiciones. Entonces, y mucha gente no valora eso porque dicen, es que hasta que no les deje de gritar, ya no es un cambio, no vale. Y no, sí vale y sí cuenta mucho porque nosotros no sabemos qué tanto traen ellos cargando. Entonces, a veces es muy fácil como hijos ponerte de juez y decir, eso está mal. Y es muy fácil estar de este lado y decir, es que esto lo haces mal, pero luego también uno no valora que a lo mejor ellos te mantienen, que no es un favor que te están haciendo. Sin embargo, sí es difícil, porque de hecho nosotros lo hemos vivido, o sea, a ver, mantente tú solo, o sea, no mantengas a tu mamá, ni a tu perro, ni a nadie, o sea, mantente tú solo. Y el día que tú te mantengas tú solo, que seas independiente, y con independiente me refiero a que no dependas de nada, ni emocional, ni económico, ni nada de tus papás, ahí sí puedes venir como a decir, ¿no? Que están haciendo algo mal. Ahora tampoco no los estoy así como justificando a los papás que son así, porque también luego de repente digo, y qué difícil también es ser ese hijo que tan solo por decir tu opinión y no caer tanto en juzgarlos así, ya te señalan o ya te ven como un mal hijo. Que a lo mejor tú dices, es que simplemente quiero que cambien esto y no lo están haciendo o no me están escuchando. Y no lo puedas hacer. ¿Por qué? Porque tu ambiente o tu contexto donde vives, pues no te lo permite. Porque sí es un privilegio el que te sea permitido a ti como hijo llegar y decirle, la estás zurrando, bueno, la estás regando, y así, es un privilegio. Entonces, pues sí, es un tema complejo, pero eso serían como mis recomendaciones. Vayan a terapia y si la terapia no les sirve, pues busquen algo que sí les sirva. Y eso puede ser acercarse a un grupo de ayuda, acercarse a algún grupo de pláticas, de alguna comunidad de algo que siempre te ayude a ser mejor persona, porque también creo yo que la terapia no es para todos. O sea, sí, a todos nos va a servir, pero hay gente que simplemente no le va a gustar y no le va a gustar y no le va a gustar. Entonces tampoco ¿cómo se dice? Te des de látigos pensando que estás mal porque no te sirvió. Entonces, siempre algo te va a ayudar. Sí, y es muy importante, ¿no? Esta parte de, ya como cierre, esta parte de, bueno, aquí en Reconstruyéndote, pues nos encargamos justo de dar orientación psicológica online y presencial. Entonces, para cualquier persona que lo necesite, aquí estamos, aquí están nuestros teléfonos de contacto, por ahí pueden aquí, les van a poner, si no, también en nuestras páginas oficiales lo pueden encontrar. Entonces, muchísimas gracias a cada uno de ustedes por sus reflexiones. Gracias. Esperemos que allá en casita les ayude esta parte y a lo mejor en algunas cosas se van a sentir identificados, en otras van a estar en desacuerdo, pero al final esperemos que este contenido les sirva o los haga reflexionar un poquito a todos. El tema de mamás tóxicas es un tema bastante largo, bastante complejo, porque también pues es toparte con muchas personalidades de muchas mamás, entonces, pero esa fue nuestra perspectiva de nuestras mamás, entonces esperemos que también ustedes cada día mejoren también sus relaciones con sus mamás. Muchas gracias. Con esto cerramos el segundo capítulo de el podcast Reconstruyéndote y pues nos estaremos viendo en otro capítulo. Bye bye.